Bueno, buenas tardes. Como bien me presentaron, yo estoy a cargo de la Dirección de Recepción de Consultas y Denuncias de la DEFE. Un poco la idea es compartir con ustedes cómo trabaja la dirección, qué hacemos, cómo lo hacemos y fundamentalmente algunos temas que son los que nos marcan la agenda desde la demanda, desde la petición y que en una suerte de invitación a trabajar juntos y juntas, porque son temas que requieren de cuestiones normativas. Como su nombre lo indica, la dirección recibe denuncias, consultas. Una primera instancia siempre tiene que ver con el contacto directo con el peticionante. En esa instancia, a cargo del equipo de atención directa, puede resolverse, orientarse y canalizarse la demanda, o puede pasar a una instancia en la que es necesario un análisis de admisibilidad. El análisis de admisibilidad, como nosotros le llamamos, implica la reconstrucción del escenario de intervenciones institucionales, es decir, de todas las instituciones que están interviniendo en una situación, un planteo particular, para ver en qué medida está siendo garante de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Si la intervención de la Defensoría amerita, digamos, si el caso lo amerita, pasamos a una instancia de supervisión, control o exigibilidad con los organismos que están interviniendo jurisdiccionalmente con competencia en la situación en particular. ¿Cómo lo hacemos? Un poco lo mencionaron. Las herramientas de gestión que tenemos son pedidos de intervención, derivaciones asistidas, articulaciones, pedidos de informe, la constatación, el seguimiento y la evaluación de cada una de las intervenciones en cada uno de los casos. Hemos trabajado mesas de articulación también interinstitucionales a partir de casos en particular, y en un nivel más estructural, si se quiere, observaciones, consideraciones, recomendaciones y pronunciamientos, ¿no? De alguna forma la dirección tiene una doble dimensión, si se quiere, en la incidencia y en el trabajo que hace. Por un lado, a nivel micro, que sería la incidencia en las intervenciones y en los abordajes caso por caso, y por otro lado, ya en un nivel más del análisis integral de la casuística o del universo de casos que tenemos, que nos permiten identificar patrones sistemáticos, una incidencia de nivel más estructural. Esto ya lo han mencionado, yo simplemente, en el periodo que se informa, tenemos 559 peticiones ingresadas. Esto implica un 70% de evolución de la demanda desde la primera gestión, informe de gestión, pero además la proyección en relación a lo que ya vamos recibiendo este año, que son 368 casos desde el corte del informe al 15 de agosto, de mantenerse esa tendencia estamos proyectando más de un 50% de crecimiento en la demanda desde el periodo 2022 al 2023. Es importante destacar en esto que el número de casos nominal no es exactamente el impacto en la vida de niños y niñas, porque hay casos que son colectivos, hay casos que son individuales, y incluso en los casos que son registrados de manera individual, generalmente el abordaje es por grupo de hermanos, es decir, que el impacto es mucho mayor que el número de casos. Esto, un poco la procedencia de los peticionantes y de los casos. Hemos tenido presentaciones de todas las jurisdicciones del país. El mapa de calor marca de dónde más o menos. Más del 60% se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, de los peticionantes, pero si lo vemos en términos relativos, en la próxima, acá encontramos, digamos, es una comparación entre la cantidad nominal de casos y la población de niños, niñas y adolescentes que tiene cada jurisdicción, lo que nos permite ver, por ejemplo, que en el caso de la provincia de Buenos Aires, si bien el nominal es muy alto, en relación con la cantidad de población de niños y niñas de esa jurisdicción está en la media. A la inversa ocurre en el caso de la Ciudad Autónoma, en donde el nominal en relación a la cantidad de niños y niñas es mucho mayor, es decir, la incidencia de casos de la Ciudad Autónoma es mucho más alto. Después tenemos también provincias patagónicas con una incidencia importante. Bueno, y estos números también están todos en el informe.
En relación a quienes peticionan fundamentalmente a la Defensoría, en gran medida familiares y referentes afectivos, pero también funcionarios de los 3 poderes del Estado. Hemos tenido peticiones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de distintos niveles, provincial y nacional. En esta categoría se incluye también la solicitud de opinión o de consideraciones de la Defensoría en casos que tramitan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos son solicitados a través de la Dirección de Contencioso Internacional de la Cancillería. Sobre los temas tomados de oficio, los casos tomados de oficio, me parece interesante señalar que en el periodo de los 26 casos o situaciones tomadas de oficio por la defensora y el defensor adjunto, 24 de ellos corresponden a litigios estratégicos, es decir, que es una selección estratégica, valga la redundancia, en donde tomar casos de oficio por el potencial impacto estructural que estos pueden llegar a tener. También tenemos peticiones de organismos de control, mecanismo local y nacional de prevención de la tortura, las defensorías provinciales de niñez cuando sus casos son interjurisdiccionales. Bueno, esto un poquito ya lo dije, son las herramientas más o menos de gestión con las que trabajamos. Y esto es una idea de la dimensión, el mapa de palabras, de qué tipo de herramientas utilizamos con más frecuencia, ¿no? En cuanto a los organismos interpelados, un poco lo mencionaban, fundamentalmente en lo que es el pedido de información oficial y el seguimiento, nos dirigimos en gran medida, en un 41%, a los organismos administrativos de niñez, es decir, los órganos de aplicación de la ley en las provincias, pero también y en gran medida al Poder Judicial, ¿sí? Juzgados, penales, civiles, ministerios públicos de la defensa, tutelares y fiscales. También nos dirigimos cuando corresponde a secretarías, direcciones y programas específicos de otros ministerios, mucho en relación a temas de género, de violencia sexual y de salud mental, particularmente por los casos. Y aquí un poco la incidencia en esa demanda de los temas que son, digamos, especialmente o mayormente demandados o requeridos para nuestra intervención. Como bien lo anunciaba tanto Marisa como Facundo, uno de los grandes temas que venimos trabajando desde el principio y que la demanda nos viene siguiendo y exigiendo, digamos, seguir profundizando es el de violencias. Si pasamos es la porción amarilla, ¿sí? Si pasamos a la próxima, a mí me gustaría detenerme en violencias. Los tipos de violencias son estos. Tenemos una porción importante de violencia intrafamiliar y una porción importante de violencias sexuales. Maltrato en el ámbito educativo merece quizás una reflexión a futuro que tiene que ver un poco con la vuelta a la presencialidad y algunos hitos que nosotros venimos viendo de complejidad en la nueva convivencia, ¿no? Hemos tenido bastantes casos de estas características. Pero me gustaría detenerme en esto que les decía de invitarlas a trabajar y a pensar en el tema de violencia sexual. El 90% de las peticiones que tenemos sobre violencia sexual corresponden al ámbito familiar, donde el potencial agresor es el padre o padrastro. Encontramos en la tramitación de esas causas y de esos casos disposiciones muy complicadas que intentan revincular, ¿no? Digamos, a la víctima con el potencial o presunto agresor. Esto tiene que ver con una incomunicación absoluta de la justicia civil con la justicia penal, y aun cuando el abogado de parte presente ante la justicia civil que está intentando vincular la causa penal y diga, alto, acá hay un presunto agresor, encontramos una resistencia muy fuerte de los juzgados civiles y de familia en general, siempre estoy hablando desde este universo de causas que nosotros tenemos, a una insistencia o una imposición del derecho o del reclamo del adulto a vincularse por sobre el interés superior o la voz incluso explícitamente expresada de niños y niñas que no quieren vincularse.
Mucho más preocupante es la argumentación relacionada al síndrome de alienación parental que mencionaban anteriormente, cuando esto es directamente la clausura o la negación de la voz de los chicos, la idea de este falso síndrome que puede generar responsabilidad internacional del Estado porque ya está así planteado a nivel Naciones Unidas. Es básicamente la idea de que el niño está mintiendo, que el niño está reproduciendo ideas implantadas por uno de los adultos. Bueno, mencionaron en términos de acciones, la publicación de la recomendación número 2 es del 2020, pero hemos debido profundizar y actualizarla con el anexo número 1 que fue publicado en diciembre del año 2022. Y bueno, y observaciones y consideraciones y seguimiento caso a caso tiene que ver con el trabajo que hacemos en esta materia cotidianamente. También lo mencionaba Marisa o Facundo, no recuerdo bien, encontramos en este universo el problema o la urgente necesidad de la derogación de la ley 24270. La ley 24270 penaliza aquello que se conceptualiza como impedimento de contacto u obstrucción de vínculos. Además de ser una vía no idónea, digamos, el derecho penal para garantizar un derecho como el de vínculo entre progenitores y niños, en la práctica lo que nosotros vemos es que es utilizada como una norma extorsiva, es decir, se utiliza generalmente en procesos en donde ya está interviniendo la justicia civil, con disputas en relación al régimen de contacto, y en donde quien ha sido denunciada o denunciado por violencia sexual intenta empatar con otra denuncia penal, si se quiere, ¿no? Y que viene a simplemente o solamente a intensificar el conflicto. Es una intervención absolutamente superflua porque esta nueva causa penal no va a decidir ni sobre el régimen de contacto ni sobre el abuso sexual, sino simplemente va a sumar un problema más al ya complejo trámite judicial. Entonces, aquí sí las invitamos a profundizar, a trabajar y a pensar en la derogación necesaria de esta norma. Hay proyectos, entiendo, no sé qué estado parlamentario tienen, pero están presentados. Uno que conocemos es el de la diputada Mónica Macha. Otro tema que también se desprende de este universo es, y lo mencionaba Marisa, el de la restitución interprovincial, como le llamamos, o el traslado de niñas y niños de una jurisdicción a otra. Ocurre en muchas ocasiones que en este escenario de hostilidad, en donde se está forzando una vinculación con el presunto agresor, en donde en muchos casos el trasfondo también implica una violencia de género en contra de las progenitoras, en muchos casos, se produce el traslado de una provincia a la otra, o incluso de una jurisdicción a la otra de la misma provincia, de la persona adulta protectora con el niño y niña. Inmediatamente, al momento de arribar, digamos, a la nueva jurisdicción, se da intervención al Poder Judicial solicitando medidas protectorias, como es lógico, y se genera acá lo que mencionaba Facundo, un conflicto de competencias entre la jurisdicción original que viene interviniendo y esta nueva, que puede llevar años sin resolver, quedándose en lo formal y sin resolver lo fundamental, que es el interés superior de ese niño o niña, y conocer si puede, digamos, si ese traslado es garante de sus derechos o está perjudicando su desarrollo integral, ¿no? Entonces, hemos visto con mucha preocupación el traslado o la resolución de estas situaciones mediante un exhorto, que es una medida absolutamente no idónea para estas situaciones, no permite garantizar el plus de derechos y analizar el contexto en el que el caso se está dando y el interés superior de los niños y niñas a quien los recibe como una manda judicial que debe ejecutar. Entonces, como mencionaba alguno de mis, no me acuerdo cuál, si Marisa o Facu, hemos muy recientemente
publicado y compartido el pronunciamiento número 20, que incluye pautas mínimas para la restitución interprovincial de niños, niñas y adolescentes, que también los invitamos a profundizar, a leer y a trabajar en la promulgación de una norma en este sentido, sobre la que también hay proyectos, no desconozco el estado parlamentario, pero hay avances en este sentido de la senadora Fernández Sagasti. Exacto. Bueno, básicamente me parece, no sé cómo estoy de tiempo. Listo, bueno, tengo otros temas que quedarán en la diapo y quedamos a disposición para profundizar, pero básicamente este es el tema que más nos ocupa y preocupa, así que era lo que intentaba transmitir. Gracias. Agradecemos la ponencia de la directora de recepción y asesoramiento.